Bienvenidos sean todos, mi hermosa familia de Corazón Inquieto. Quien les habla, su servidora Tania María Lira, y estoy muy feliz de compartir con ustedes una edición más de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy con un programa especial llamado Castidad versus Libertinaje Sexual. Pero, ¿en qué consiste la castidad? ¿O qué es el libertinaje sexual? La castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. La castidad cristiana supone superar del propio egoísmo, capacidad de sacrificio por el bien de los demás, nobleza y lealtad en el servicio y en el amor. Libertinaje viene de libertino, que deriva de la palabra en latín libertinus, que se refiere al individuo que transgrede las barreras sociales sin control ni obstáculos. Libertinaje es actuar con desenfado, haciendo uso del derecho a la libertad, pero sin asumir las consecuencias de los actos realizados. Estaremos hablando de las diferencias entre la castidad y el libertinaje sexual y las consecuencias de vivir la castidad y de vivir el libertinaje sexual. Así que les invito a que me acompañen toda esta hermosa hora de aprendizaje, y antes de dar inicio a este programa, le pediremos a Dios nuestro Señor que nos acompañe, que el Espíritu Santo, fuente de luz, nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, esposo de mi alma, delicia de mi corazón. Más bien, corazón mío y alma mía, frente a ti me postro de rodillas, rogándote y suplicándote con todo mi fervor, que me concedas preservar la fe que me has dado de manera solemne. Por ello, Jesús dulcísimo, que yo rechace cada impiedad, que sea siempre extraño a los deseos carnales y a las concupiscencias terrenas, que combaten contra el alma y que con tu ayuda conserve integridad la castidad. Oh Santísima e Inmaculada Virgen María, Virgen de las Vírgenes y Madre nuestra amantísima, purifica cada día mi corazón y mi alma. Pide por mí el temor del Señor y una particular desconfianza en mis propias fuerzas. San José, custodio de la virginidad de María, custodia mi alma de cada pecado. Todas ustedes, vírgenes santas, que siguen por doquier al Cordero Divino, sean siempre presusoras con respecto a mi pecado, para que no peque en pensamientos, palabras u obras, y nunca me aleje del castísimo corazón de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. El día de hoy tenemos un programa especial. Castidad versus libertinaje sexual. Imagino que hemos escuchado la historia de David y Goliat. En algún momento de nuestra vida hemos leído la historia de David y Goliat. Sin embargo, hoy en este programa quiero hacer mención a eso, recordarles. David y Goliat. Este pequeño hombrecillo derrota a Goliat. Esta analogía es muy certera para definir la castidad. De cómo yo vivo la castidad. De por qué vivir la castidad. Pero ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos de David y de Goliat?
En primer lugar, sabemos que David era el más pequeño de los hijos de Jesed, que era un pastor de oveja, de buena presencia, tez clara, y sacamos como conclusión que no tenía ninguna experiencia en combates. De hecho, él era un pastor de oveja. Y Goliat, ese hombre que era guerrero imponente, con casi 3 metros de altura, llevaba una coraza de bronce que pesaba 46 kilos, un escudero o una lanza con una punta que pesaba 6 kilos, además de que era el guerrero más temido del ejército. Por lo tanto, tenía amplia experiencia de guerra. Si lo vemos de esta forma, y si tú tuvieras que apostar tu dinero entre David, un pastor de ovejas, y Goliat, un guerrero de casi 3 metros, vamos a ser sinceros, ¿dónde pondrías tu dinero? Pues bien, cuando hablamos de la castidad, hoy en día pareciera que lo que estamos proponiendo a la gente es enfrentarse a un Goliat sin tener ningún tipo de experiencia. Es decir, pareciera aparentemente que tenemos todo en nuestra contra. Y sin embargo, nosotros sabemos cómo terminó esta historia. Sabemos que David venció a Goliat. Pues bien, tenemos que tener la conciencia de que la castidad es el mejor modelo para alcanzar aquello que estamos buscando. ¿Y qué es lo que todo ser humano busca? La felicidad. Es decir, tenemos que tener la certeza de que quien vive la castidad vence el llegar a este anhelo supremo. Y es muy importante tener en cuenta lo de la felicidad porque es el motor de la vida. La felicidad es la que nos hace tomar decisiones. La felicidad de alguna forma se convierte en la gasolina que nos permite seguir adelante. Si se pierde este deseo de ser feliz, la vida carece de sentido. Mientras desarrollaba este tema me hacía la pregunta, ¿por qué hablar de castidad y felicidad? ¿Qué tienen que ver? Porque actualmente pareciera que si tú quieres ser feliz, el único camino es dejarte llevar por tus placeres, por tus impulsos, dejarte llevar por los deseos, y esto tristemente es lo que vivimos hoy. Por todas partes se promulga por medios de televisión, de revistas, de películas, de canciones, libros que nos hablan precisamente de que solo si damos rienda suelta a lo que es nuestra sexualidad, y quiero aclarar aquí que por rienda suelta entiéndase a ningún tipo de coacción, entonces seremos felices. Esto es lo que nos plantea el mundo. La única forma de ser feliz es tener un camino donde los placeres sean desenfrenados, los impulsos, y todo lo que está a nuestro alrededor nos habla de eso. Pero por otra parte nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: si de verdad quieres ser feliz, lo importante es que vivas de acuerdo a lo que has sido creado. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto el gran reto es entender que la castidad es aquello que nos asemeja más a Dios en este aspecto concreto de nuestro ser, y que precisamente lo que nos está diciendo el mundo de haz lo que quieras, vive como quieras, cuando quieras y con quien quieras, esto nos aleja de nuestra vocación y de nuestra felicidad. La pregunta es, ¿la castidad es una virtud? ¿La virtud es algo que tenemos que esforzarnos por adquirir? La respuesta a estas preguntas después de esta pausa. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. Castidad versus libertinaje sexual. Es el tema que hoy estamos desarrollando. ¿La castidad es una virtud? ¿La virtud es algo que tenemos que esforzarnos por adquirir? Pues bien, una persona virtuosa es la que ha conseguido algo con esfuerzo. ¿Cómo se consigue la castidad entonces? Se consigue con confianza en Dios, con humildad, con reconocer nuestras limitaciones. Y si retomamos lo que dijimos del ejemplo de David y Goliat, ¿con qué luchaba Goliat? Con su fuerza física, con su ego. Y David, con la confianza en Dios.
En este sentido, si nosotros queremos vivir la castidad solos, al estilo de Goliat, solo apoyado en nuestra fuerza física, con nuestras propias fuerzas, fracasaremos. En el hombre originario, San Juan Pablo II nos dice que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. Lo que nos estaba diciendo el Papa de alguna forma era que la castidad en el hombre originario era connatural. ¿Por qué? Porque vivían de acuerdo al orden de la creación. Vivían en un mundo totalmente ordenado, en donde todo seguía las normas hechas por Dios. El hombre en realidad no decidía lo que estaba bien o lo que estaba mal, porque esa es la gran tentación del pecado, que nosotros decidamos lo que está bien y lo que está mal. Y lo que el mundo nos dice hoy es una pretensión del ser humano de decir y de hacer y de decidir lo que está bueno y lo que está malo, independientemente del orden y de la verdad de las cosas. Esto es lo que nos ha traído este mundo tan materialista, tan hedonista en el que vivimos. Sin embargo, Adán y Eva vivían la castidad de una manera connatural. Y vivir la castidad no significa abstenerse de hacer cosas. Esta es quizá una de las acciones que se le ha atribuido al rechazo de la castidad. Al contemplar la castidad como lo que no se debe hacer, como que yo me tengo que abstener. De alguna manera podría ser como un modelo puritano, donde se creía que el alma era buena, el cuerpo malo. Desde Platón se creía que el cuerpo era la cárcel del alma. Sin embargo, hoy pensamos que el cuerpo es lo único bueno. Y las sensaciones que me proporciona mi cuerpo es lo único que vale la pena. De ahí, de este pensamiento, surge el libertinaje sexual, propio de los años 60. De pensar que mi cuerpo es lo único bueno y que esas sensaciones que me proporciona mi cuerpo es lo único que vale la pena. Tristemente nosotros desde los años 60 venimos arrastrando esta famosísima revolución del 68 y que parece que se ha instalado y que no hay nada que la mueva. ¿Qué es lo que predomina hoy en la sociedad? Un libertinaje sexual absoluto. Hoy nosotros pretendemos poner de manifiesto estos dos modelos. Hoy Corazón Inquieto trata de poner de manifiesto lo que es la castidad y el libertinaje sexual. Pero ¿por qué se propone la castidad frente a este libertinaje sexual? Este libertinaje sexual como ese Goliat y la castidad como ese David, porque es mucho más fácil alcanzar la felicidad siendo ese David. Y ahora vamos a entrar a las diferencias que hay entre la castidad y el libertinaje sexual. La castidad educa en el amor. El libertinaje sexual destruye el amor. Hemos dicho en muchos programas de Corazón Inquieto que el amor busca el mayor bien del otro. Es obvio que algo que se basa en el dominio y algo que no se deja llevar por los impulsos es mucho más efectivo para amar. Y el libertinaje sexual destruye el amor, precisamente porque no existe un compromiso. La palabra libertinaje sexual se refiere a hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Lo que estamos acostumbrados en la sociedad es ver personas que van como abejas, de flor en flor, buscando experiencias para el fin de semana. Obviamente, esta no es una base para el amor y no creo que se tenga en cuenta hacer demasiado para demostrarlo. La castidad se basa en el autodominio y en el autoconocimiento. El libertinaje sexual se basa en la autocomplacencia. Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones, de cuáles son nuestras tendencias y no dejarnos llevar por ellas. No dejarnos sucumbir por lo que sentimos, por la apetencia, por el placer. Y todo esto hace a una persona mucho más dueña de sí. De hecho, pasa lo contrario con el libertinaje sexual. Una complacencia absoluta, solo aquello que me da placer, solo aquello que me gusta. Difícilmente encontraremos la felicidad por este camino. La castidad me hace totalmente libre. El libertinaje sexual me convierte en un esclavo del sexo. Muchos se preguntarán ahorita, ¿por qué la castidad me hace totalmente libre? Y se harán esta pregunta mucho más si tenemos un concepto equivocado de la castidad como aquello que tenemos que reprimirnos. Si yo me tengo que reprimir de tener sexo, ¿por qué realmente la castidad me hace libre? Bueno, la respuesta hoy la tenemos aquí. Porque hay una integración entre mi alma y mi cuerpo.
La libertad solo se puede vivir en una integración, en una armonía. Sin embargo, el libertinaje sexual me convierte en un esclavo del sexo, porque solo vivo de acuerdo a mis impulsos, solo vivo de acuerdo a aquello que me gusta, que me apetece. En el fondo, en lo único en lo que me convierto es en un adicto. Una persona que no puede decir no a un trago de cerveza, de vino, de whisky, es alcohólico. Una persona que no puede decir no a las drogas es un drogadicto. Y una persona que no sabe decir no a sus impulsos sexuales, que no es capaz de dominar sus impulsos, es un esclavo del sexo. Y no creo que nadie pudiese pensar que la felicidad que está buscando se puede conseguir siendo un esclavo. De hecho, la palabra libertad y la palabra felicidad están íntimamente ligadas en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier ciudad donde nos encontremos. La castidad armoniza alma y cuerpo. El libertinaje sexual desintegra el cuerpo del alma. Hemos sido creados como imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados como seres humanos, creados con alma y cuerpo. En el libertinaje sexual no existe ningún componente de trascendencia, por lo cual haya que sacrificarse. Todo es muy fácil. Comamos y bebamos y hagamos muchas cosas porque mañana moriremos. Esa es la mentalidad del que vive el libertinaje sexual. El libertinaje sexual promulga por todas partes un no a la trascendencia. La castidad sublima el sexo y lo orienta al misterio de la comunión de Dios. El libertinaje sexual plantea las relaciones sexuales como indispensables para alcanzar la felicidad. Las relaciones sexuales dentro de un contexto de donación total. ¿Y a qué nos referimos? Si hemos escuchado todos los programas de Corazón Inquieto, nos referimos al sacramento del matrimonio. Es en el único en el cual hay un contexto completo, total de donación. Las relaciones sexuales dentro del sacramento del matrimonio son eminentemente buenas y santas. Pero ¿qué pasa con el libertinaje sexual? Las relaciones sexuales se plantean como indispensables para ser felices. ¿Cuál es entonces la gran diferencia? Pues que en el modelo de libertinaje sexual las personas consagradas, las personas viudas, sacerdotes, monjas, no tendrían ningún tipo de salida porque han decidido tener esa vida. En este sentido, las personas consagradas también están viviendo la castidad en esa renuncia. En el libertinaje sexual no existe ninguna renuncia. Los viudos aceptan vivir la castidad en una condición nueva. Las personas que están sufriendo una ruptura en su matrimonio tienen la posibilidad de encontrar en la castidad un sentido a lo que es su sexualidad. Y en el libertinaje sexual esto no es posible. Ahora bien, si se ha hablado un poco de las relaciones sexuales al inicio de este punto, quiero decirles que la castidad aplica para todo el mundo. Es decir, la castidad no es meramente para esposos, es para cualquier persona y da sentido a la sexualidad de cualquier persona. Tenemos que irnos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. La lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy estamos abordando un tema muy importante para el desarrollo de nuestra vida, de nuestra felicidad, y se llama castidad versus libertinaje sexual. La castidad favorece la fidelidad. El libertinaje sexual favorece la infidelidad y la promiscuidad. La castidad favorece la fidelidad por convicción, porque la otra persona merece que yo le sea fiel. Merece que lo respete o que la respete y que cumpla las palabras que yo he dado frente al altar.
En el caso del libertinaje sexual no existe ningún compromiso y precisamente por esto favorece enormemente la infidelidad y la promiscuidad. Los casos de infidelidad se han multiplicado en los últimos años con la aparición de la píldora anticonceptiva y esa visión profética de Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae del libertinaje sexual y de la cosificación de la mujer. La infidelidad y fracaso matrimonial que efectivamente se ha dado, pero que obviamente no se da en las personas que viven la castidad. Cuando se vive la castidad no existe la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual. No pasa esto cuando vivimos una promiscuidad, ya que se incrementa de forma descomunal la posibilidad de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y los invito hoy a que busquen en internet la estadística de cómo han aumentado los contagios. Es una locura, pues los aumentos han sido exponenciales en el tiempo. En la castidad no hay embarazos no deseados ni abortos. El libertinaje sexual incita al aborto ante un embarazo no deseado. Tenemos derecho a la vida y en la castidad no existe la posibilidad de embarazos no deseados y por consecuente no existen los abortos. En cambio, en el libertinaje sexual, ¿qué sucede? Pasa que si hay un embarazo no deseado, la solución más fácil es abortar. Y hay que aclarar que al abortar implica no solamente a la mujer, sino también al hombre. Porque es difícil conciliar una vida feliz cuando tienes a tus espaldas una conciencia que te va a estar reclamando permanentemente que has hecho algo mortal. Recordemos, queridos amigos de Corazón Inquieto, y en muchos programas lo hemos dicho, que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas y que Dios es capaz de perdonar cualquier pecado. Pero reconocer este pecado quizás es lo difícil. Y cualquier persona que haya pasado por esto, aunque se haya sentido perdonada, si tú le preguntas si le gustaría volver el tiempo atrás, sin duda alguna, sin dudar, diría que sí. Y que le gustaría no haber cometido ese acto. La castidad no produce ningún desequilibrio emocional, psíquico y espiritual. El libertinaje sexual es fuente de inestabilidad emocional e incapacidad para entregarse. Ningún joven que haya vivido la castidad ha sufrido algún desequilibrio. Por el contrario, son jóvenes más felices, más seguros de sí mismos, más capaces de saber lo que quieren, más capaces de ver a largo plazo. Y si nos fijamos en jóvenes que viven el libertinaje sexual, piensan en hacer lo que quieran, cuando quieran, con quien quieran y como quieran. Realmente ellos presentan desequilibrios emocionales, psíquicos, presentan culpabilidad, incapacidad para entregarse totalmente al otro, porque han ido dejando pedazos de sí mismos en cada relación que han tenido cada fin de semana. Y esto crea una inestabilidad emocional que difícilmente es compatible con esa felicidad que se está buscando, con ese anhelo que tenemos todos nosotros como seres humanos, el anhelo de la felicidad. Cuando no existe un equilibrio, una estabilidad de felicidad, en realidad esto se pone entredicho. No se puede ser feliz en este modelo de libertinaje sexual. No cabe ahí la palabra felicidad. Y entonces me hacía la pregunta mientras desarrollaba este tema: ¿qué significa la otra persona para una persona que vive la castidad? ¿Qué significa la otra persona para alguien que vive el libertinaje sexual? Para el que vive la castidad, la otra persona representa a alguien creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto lo que busco es el bien de esa otra persona. Porque yo estoy reconociéndola como persona humana. Estoy reconociéndola con esa dignidad que nos ha dado Dios al momento de crearnos. En cambio, en el libertinaje sexual, la otra persona es un objeto, algo que yo uso para mi propia satisfacción. Y que cuando me aburro, me voy a otro lado, como decía anteriormente, de flor en flor. Recordando lo que significa amar, amar
es donarse completamente al otro. Usar es cosificar al otro. Cuando hablamos de una relación sexual, hablamos de una donación de alma y cuerpo. ¿Cómo es este aspecto en la vida consagrada? Bueno, cuando hablamos de una relación sexual es una donación de alma y cuerpo. Es cuando hablamos de una entrega total que pasa cuando dos personas tienen sexo. Tenemos que reconocer que el sexo es un misterio, que se anhela y que provoca una profunda reverencia y que precisa el respeto del otro. No se puede dar sin estos componentes, porque esta comunión es la que nos está apuntando a una comunión plena con Dios, y es el anhelo de cualquier ser humano. Y esto también se entiende dentro de la vida consagrada. Este anhelo de comunión lo tenemos todos y se puede entender desde cualquier otra condición. Como decía antes, se puede vivir desde la condición de una persona que ha quedado viuda, incluso personas que se han divorciado, a lo mejor tenían el sacramento del matrimonio, pero han decidido tener una vida diferente y pueden convivir teniendo una nueva castidad. De eso hablaré más adelante. Entonces, el anhelo de comunión lo tenemos todos. Personas consagradas, personas solteras, personas casadas, viudas, porque lo que queremos es una felicidad que no acaba. La felicidad que solo puede saciar aquel que es infinito y no lo puede hacer ninguna cosa finita de aquí. Ahora bien, ¿por qué en la Sagrada Escritura, desde el inicio hasta el final, se habla del matrimonio? Porque la meta es que nosotros en esta vida podamos tener una comunión con los demás en paz, en amor, para después nosotros tener una comunión con Cristo, un matrimonio con Cristo, porque Dios quiere casarse conmigo y contigo. Estoy convencida de que las cosas que valen la pena en la vida siempre van a ser difíciles y van a demandar un gran esfuerzo de nuestra parte. Regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Estoy convencida de que las cosas que valen la pena en la vida siempre van a ser difíciles y van a demandar un gran esfuerzo de nuestra parte. Castidad versus libertinaje sexual es el tema que hoy estamos abordando en su programa Corazón Inquieto. Fíjense bien, si quieres tener un título profesional, debes estudiar duro. Amanecer temprano, estudiar, invertir dinero, etc. Si quieres tener un buen trabajo que pueda sostener a tu familia, tienes que sacar todo tu ingenio, desarrollar todas tus habilidades al máximo y hacer hasta horas extras. Si anhelas encontrar a la mujer o al hombre, en el caso de las chicas, con quien pasar el resto de tu vida, no es nada fácil. La búsqueda, el enamoramiento, el noviazgo y el matrimonio van a implicar que hagas y que juntos hagan opciones que traerán grandes alegrías, pero también momentos exigentes y hasta ocasiones de renuncia. Evidentemente las cosas buenas pasan, pero las mejores pasan a quienes se lanzan en busca de ellas. Cuando somos valientes y nos arriesgamos, logrando vencer ese miedo a la dificultad, conseguiremos abundantes frutos en todas las dimensiones de nuestra vida: personal, profesional, laboral, afectiva y relacional. En este programa te he presentado una virtud exigente. Sí, la virtud de la castidad, pero que vale totalmente la pena si te animas a vivirla. El Papa Francisco nos da una buena clave sobre el valor de esta virtud cuando nos dice: si el amor está en los actos, en la comunicación, en no usar al otro, entonces vemos un amor que se sacrifica. La castidad es esa virtud que purifica el amor humano
y dispone el corazón para vivir una entrega cotidiana por la persona amada. Por lo tanto, la podemos vivir en cualquier estado, solteros, enamorados o casados, como decía anteriormente. Voy a ser sincera con ustedes, es muy exigente. Sin embargo, es posible si permites que el amor te direccione, te enrumbe y te dé sentido a tu vida. Si tienes claro lo que aspiras a vivir, comprenderás el alto valor de esta virtud y te esforzarás día a día por alcanzarla con la ayuda de Dios. Porque voy a volver a repetirlo, lo difícil vale la pena. ¿Y por qué en el caso de la castidad? Porque nos permitirá amar de una forma más libre, más disponible, más fuerte, más digna, más dueña de nosotros mismos y más afín a nuestros deseos más profundos. Y esto se aplica aunque hayamos caído, porque nuestro corazón siempre podrá renovarse desde la misericordia del Señor, en la confianza de querer seguir sus ideales más nobles. Y mientras desarrollaba este programa, yo quería compartir con ustedes algunos mitos que nosotros tenemos de la castidad. Esos mitos que no nos han dejado ser totalmente libres para poderla vivir. Creemos que la castidad es una represión. La castidad no es represión de mis deseos, ni siquiera de mi impulso sexual. Sí, la castidad no es hacer oídos sordos a mis deseos o impulsos, sino que implica saberlos expresar de una manera acorde al amor. Tenemos que reconocerlos, aceptarlos y encauzarlos al orden del amor. ¿Solamente abstinencia? No, la castidad no solo es abstenerse. Dependiendo del estilo de vida implica abstinencia, pero no es solo eso, implica mucho más. Efectivamente implica abstenerse del acto sexual cuando las condiciones no estén dadas, cuando aún no hay un compromiso libre, total, fiel y fecundo, como es el matrimonio. Cuando la dignidad de la persona está en riesgo de ser despreciada, también eso no es castidad. ¿Una imposición? ¿Es la castidad una imposición? No, porque nadie te obliga a ser casto. Es algo por concebirlo como una virtud valiosa por medio de tu inteligencia. En realidad la persona entera elige libremente vivir la castidad. Cuando veamos lo que sí es la castidad, entenderás que vale la pena vivirla. Cuando te des ese chance de vivirla, cuando tomes la decisión de vivirla, de vivir esta virtud, tú vas a entender muchas cosas de las que yo estoy hablando hoy en este programa de Corazón Inquieto. La castidad pensamos que solo es para los solteros. Curioso, ¿no? Así como lo lees, así como lo escuchas hoy. La castidad no es solo para los solteros o para parejas de novios. También los matrimonios están llamados a la castidad. Un matrimonio está llamado a ser casto incluso en el abrazo esponsal. Fíjense bien, un matrimonio está llamado a ser casto incluso en el abrazo esponsal. ¿Será que la castidad es algo del pasado? Ese es otro mito que tenemos, como que eso es antiguo, eso hoy está perdida, no está hablando en el tiempo actual. La castidad no es algo del pasado, no es algo de mis tatarabuelos, no es algo que ellos vivían y que ya no aplica para nuestra generación. Muchas personas actualmente luchamos día a día por vivir la castidad. Es verdad, caemos, nos levantamos, volvemos a caer y nos volvemos a levantar, pero la lucha sigue presente, con la misericordia de Dios, con asistir a la Eucaristía, con la oración, con tomar el cuerpo de Cristo. El Señor te fortalece en todo eso y puedes vivir la castidad. Puedes ser más libre hoy. ¿Será que la castidad es algo que se da de la noche a la mañana? Tengo que decir que solamente en casos extraordinarios dados por Dios. En realidad la castidad es un camino, un constante andar incluso de toda la vida en donde se vale caer, pero no quedarse en el suelo. La castidad se vive día a día. La castidad no es solo ser virgen físicamente. Estoy a favor de guardar la virginidad porque es algo tan preciado en la mujer y en el hombre. No solo en la mujer, en el hombre también.
Es un tesoro que solo puede ser entregado a una persona que te brinde la dignidad que mereces como hijo de Dios. Sin embargo, hay personas que luchan día a día por vivir la castidad y que han perdido ya su virginidad física por algún error del pasado. Pero siempre existe la segunda virginidad. Si no han escuchado de este término, les invito a buscar en internet para que puedan entender este tema de la segunda virginidad. Y vamos a ver si lo abordamos más adelante en un programa de Corazón Inquieto. Porque la segunda virginidad consiste en un proceso de reparación de mi persona y de compromiso con el amor verdadero. Reparación de mi persona y de compromiso con el amor verdadero que es Cristo. Dios hace nuevas todas las cosas. Evitar las relaciones sexuales y permitir todo lo demás, ¿eso es castidad? No, eso es un mito. Muchas parejas de novios creen que basta evitar las relaciones sexuales, pero la castidad no se trata de eso. En realidad no es solo eso. Según San Juan Pablo II, la castidad es la energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad y sabe promoverlo hacia su realización plena. La castidad protege al amor de dejar de ser amor. Protege a la persona de ser usada y rebajada a nivel de objeto sexual. Motiva al amor a crecer, a ser más puro. Custodia de la agresividad y del egoísmo. La castidad ayuda a que la capacidad de entregarnos totalmente en el amor sea posible. Por esta razón, incluso los casados están llamados a vivir la castidad, porque su vivencia permitirá un amor más profundo, auténtico y puro. Por esta razón, no es solo abstenerse o evitar el acto sexual y permitir lo demás, porque la castidad implica amar tanto, pero tanto a la otra persona, que desea expresar ese amor como ella se lo merece, o como él se lo merece. En realidad, como su dignidad lo requiere, haciéndole saber que es valiosa, haciéndole saber al otro que es valioso, que no es un objeto, que es una persona digna de ser amada. La castidad no es una lista de no, sino una lista de sí, que sí puedo hacer para amarte mejor. ¿De qué forma te puedo expresar mi cariño para crecer en el amor que nos tenemos? Todo esto destacando ante todo la búsqueda de tu mayor bien. La búsqueda de tu mayor bien, de tu dignidad, de tus fines y el hecho de que eres una persona. Quiero concluir este programa con la frase de San Juan Pablo II. Juan Pablo II presenta la castidad como una riqueza, en el sentido de que permite una comunicación más profunda y alcanzar una verdadera libertad. No obstante, nos dice el Papa, la castidad no es represión del placer sexual, es más bien una elevación del amor, encauzado a alcanzar la libertad plena. Solo el hombre casto y la mujer casta son capaces del verdadero amor. Dios les bendiga. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.